Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Convergente. Estoy con Lorraine, yo soy Pancho DJ. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema del jazz. Jazz en Monterrey. Tú que estás allí, no le cambies. Tenemos a dos invitados conocidos internacionalmente, así que atentos. Esto es Convergente, solo aquí en el Canal 53. Hola, ¿qué tal amigos de Convergente? El día de hoy vamos a tener una mesa súper importante. Vamos a hablar de uno de mis géneros favoritos, que es el jazz, y cómo se ha movido esta industria en Monterrey. ¿Qué tal? Saludos a la audiencia. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Pancho DJ y bueno, estamos una vez más aquí en Convergente. El tema a tocar el día de hoy es el jazz en Monterrey. Tenemos a la persona que, como tú me lo dijiste en un principio, es el jazz. Este señor sabe mucho de jazz, es el que está haciendo el movimiento y aquí lo tenemos. Oscar, bienvenido a Convergente. Gracias por invitarme. También de este lado tenemos a Israel Tovar, que es otro gran experto en el tema, no tan solo como gran ejecutante del jazz, sino también un gran experto del tema. Muchas gracias por la invitación, gracias. Oye, qué bueno tenerlos aquí, ¿no? Y poder conversar ampliamente de lo que es el jazz y lo que es el tema y cómo ustedes logran hacer este movimiento con tanta fuerza aquí en la ciudad. La sensualidad del jazz, lo diría yo. Yo creo que la parte que me gusta más del jazz es esa sensualidad única que maneja este género. Aquí en Monterrey ya tienen ¿cuántos años haciendo el evento de jazz? Bueno, existe el Festival de Jazz Nuevo León que ya tuvimos en 2017 la cuarta edición. Pensamos que seguirá por muchos años más. Pero el movimiento del jazz en Monterrey no se limita al festival, es muy antiguo. Okay. Ha tenido importantes músicos, algunos de ellos ya muy longevos y otros hasta fallecidos, porque el jazz siempre ha estado presente en la ciudad. El que hagamos un festival y que haya llamado la atención, porque afortunadamente tenemos mucho público, lo hemos ido ampliando el público con la labor que hace el festival, pero lo que quiero dejar muy claro es que no es lo único. Hay muchos músicos detrás. Aquí está Israel con nosotros, pero hay mucha gente que está trabajando por el movimiento desde hace muchos años, desde antes de que Israel y yo anduviéramos en esto. Discúlpame que te interrumpa. Podría decirse que es como una movida underground. Sí, hasta la fecha lo es. Sigue siendo underground, pero cada vez crece más y yo creo que ya empieza o está en el momento de empezar a salir ahora sí al gran público. Pero sí, todos estos años a los que me refiero, todas estas décadas, ha sido un movimiento marginal o como dijiste, underground. Yo creo que es interesante para todos los amigos que nos están viendo en casa conocer un poquito de la trayectoria de cada uno de ustedes dos, porque nosotros que la conocemos estamos encantados de tenerlos aquí, pero solamente como preámbulo antes de abrir esta conversación definitivamente, ¿qué les parece si cada uno de ustedes me platica cuál es su historia, cuáles son sus inicios en la música, etcétera? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer y mi nombre es Israel Tovar. Toco la batería y soy percusionista. Bueno, yo nací en la familia de músicos. Okay. Y ambos lados, ¿no? Entonces, yo me empecé a interesar en el jazz como a los 8 años. Y a los 8 años empecé a investigar acerca de ejecutantes, autores y pues también de quién tocaba en la ciudad, ¿no? Y por radio y televisión que siempre ha sido muy limitado. Ahora tenemos la facilidad del internet, que ya podemos poner cualquier cosita, ¿no? Y Sí, puedes tomar tu propio público. Exacto. Antes no, antes era que la persona que iba a Estados Unidos tenía un beta. Ajá. Y lo pasaba a todos, ¿no? Hasta que la cinta se rompía. Entonces era muy difícil. Entonces yo empecé por irme por ese camino, porque como decía un maestro que tuve, los músicos eran se hacían a base de fuerza bruta, ¿no? Ponían el cassette y tenían que escuchar y sacar y regresaban, y luego de repente, pum, igual otra vez vuelvo, se detronaba la cinta. Y yo pertenecía a esa generación, ¿no? Pero también pertenecía a la generación de que tiene toda la mano, de que pone Google y pum. Y así empecé a caminar en el ámbito del jazz. Oscar fue y es una de las personas que me ha apoyado bastante en la cuestión de que toco con él y me ha impulsado a tocar con artistas y en el festival de jazz. Ya a él gracias,
me ha impulsado mucho en la cuestión de conocer también, porque este género es demasiado profundo. Sí. Cada vez que te metes, no es decir ya, es cada vez más. Aparte los géneros se van renovando, se van haciendo más profundos, se expanden y todo. Entonces es una continua estudio, aprender y tocar. Esto yo lo en carne propia lo viví, hablando de la carrera que llevo. Yo decía, voy a aprender a tocar ciertos libros o ciertos videos para poder tocar jazz. Y cuando toqué con Oscar la primera vez, me dijo, solo. ¿Hace cuánto tiempo tocaron? No, pues que Varios años, no sé cuánto. ya hace unos ayeres, ¿no? Entonces, Era un niño en ese entonces. Varias décadas. No tanto. entonces me dijo, un solo. Y yo, pues ¿solo de qué? Pues toca lo que sientes. Y yo decía, no. Y él me decía, dale. Entonces, en el tocar fui aprendiendo lo que los libros y la escuela no te enseñan. Sí. Es impresionante. O sea, el tocar con Es personas que saben más que estar tú. en la práctica, es Exacto. estar con el oído siempre atento a un consejo, es tener la mente abierta también para recibir un consejo, ¿no? Exacto. Entonces, pues llevo ya tiempo en esto, tocando en festivales con Oscar, tocando en lugares como este lugar que se llama French Fried, tocando en otros puntos de la ciudad, acompañando artistas, grabaciones, y cada vez se expone más los foros para el jazz y para personas como Oscar y para mí, de que estamos tocando, ¿no? Sí, Eso no se acaba. Que están actualizados y que siguen pues generando música. ¿Tienen pensado grabar algún disco, algún proyecto en camino? Pues Oscar tiene ya varios, ¿no? Y yo estoy tratando de llegar a cocinar un poquito más eso, porque no quiero, yo no me gusta hacer de que, es que mis amigos tienen un disco y yo también Sí, quiero. ajá. No, creo que se debe de dejar algo, pero algo que sea muy tuyo, no una copia de algo, y no Sí. por la presión de que ya. Y que si saca Exacto. algo... Pero yo creo que para este año ya lo voy a hacer y voy a invitar a amigos que han dejado marca en la vida mía, obvio, y otras personas de otros países y del estado, de la república, perdón. Entonces, yo creo que este año 2018 va a estar interesante. De verdad, mucho éxito en lo que Gracias. vayan a hacer. Y bueno, qué mejor que escuchar su historia, cómo usted inició en el mundo del jazz y en qué año. Sí. Pues yo primero quise ser músico, o sea, mi idea no era ser jazzista desde el principio. Yo tenía la idea más bien de ser compositor. Okay. Eso es lo que me orilló a mí a estudiar música. Y antes de decidir ser músico, pues yo quería ser científico, astronauta, otras cosas, filósofo, o sea, todo eso me gusta, pero a mí desde niño me llamó mucho la atención cómo es que la gente de la nada hacía una composición. Eso era una cosa que me intrigaba mucho a mí, porque los científicos descubren lo que ya está hecho. Sí tienen que quebrarse la cabeza haciendo sus hipótesis y sus teorías, etcétera, pero el artista no, los artistas de la nada te hacen algo. Y eso a mí realmente me intrigaba muchísimo. Entonces, de todo eso yo decía, no, yo lo que quiero es crear. O sea, sí me gusta también tocar, pero yo quiero crear, quiero ser compositor. Y desde niño tuve como ese anhelo. Después estaba estudiando y en mi casa pues era como mal visto ser músico, ser artista. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ser ingeniero en electrónica, que me gustaba mucho. Mi primer trabajo fue de técnico en electrónica cuando tenía 16 años. Okay. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar esa ingeniería. Yo ya había estudiado la técnica, ya arreglaba televisión, radios y amplificadores y guitarras, las abría y todo. Entonces, como también tocaba, pues me empezaron a invitar a tocar a otros lugares. Y entonces a los 17 años empecé a tocar como músico profesional ya. Pero pues tocaba lo normal que toca cualquier músico, o sea, en un bar, en una boda, en una fiesta, y tocaba pues, repertorio de ese tipo, ¿no? Ujú. Después ya yo me meto a la escuela de ingeniería, a la facultad de ingeniería de la universidad, y también estudié ahí un año, y estudié también en otra escuela otro año, y bueno, más bien fue al revés, pero no estuve en la otra, y luego me metí a la uni. Okay. Y estando en la universidad, cuando fue la bienvenida de ese semestre que estaba yo estudiando ingeniería, tocó un grupo.
y fue un fiestón así hermoso y sonaba el grupo Hermoso y dije, yo quiero hacer eso. Entonces me salí de ahí. El primer día de clases descubriste que no era ahí donde debías estar. O sea, fue el primer día de ese semestre porque ya tenía un año. Okay. O sea, fue el Bueno. tercer semestre que estaba acá, más los 2 de acá, fue que el quinto semestre de la carrera, ¿no? Entonces, me salí de ahí, empezando ese semestre, y me metí a la Facultad de Música de la Universidad Regiomontana. Ahí fue donde ya entré a estudiar formalmente música. Y primero había un nivel taller, que era como un técnico en música, y eso fue lo que estudié, y luego ya después me metí a estudiar la carrera de composición. Y ahí estuve varios años. Y luego, como nunca dejé de trabajar de músico, pues me invitaron después a grabar discos, a hacer giras, y lo hice. Entonces trabajé en varias compañías disqueras como artista exclusivo, estuve en Sony Music, en Polygram, estuve aquí, bueno, y en varios locales, y también me contrataban o como músico de sesión, como director, como arreglista, productor, o como para transcribir cosas, y me empecé a meter en eso. Entonces después ya trabajaba en un montón de compañías disqueras en diferentes cosas, ¿no? Y una chamba que me llamaban mucho era para ser músico de sesión. Entonces desde muy chavo ya yo grababa cosas para unas compañías de discos donde pues grababan rock, yo grababa rock. Y entonces grababan cumbias, pues grababa cumbias. Regional, pues grababa regional. Trova, baladas, todo. No había reggaetón en esa época. Sí, no te hubiese tocado también. Oye, ¿y qué tipo de instrumentos tocabas cuando hacías Yo soy esta guitarrista. grabación? Guitarrista. Sí, estudié varios instrumentos. Estudié canto, flauta, piano, bajo, pero realmente soy guitarrista. Okay. Y DJ. No, no soy DJ. No soy DJ. No. Mis respetos para esa profesión porque es totalmente aparte, ¿no? Pero entonces, yo estaba en la música, ¿no? Me gustaba todos los géneros y pues estaba feliz de estar haciendo de todo. Después ya pasan los años y un día yo decido que me quiero dedicar al jazz. Como que ya hacer tanta música así, pues sentí que no me llenaba tanto. En el Inter sí hice también composiciones para tele, para radio, para teatro. Y pues de compositor sí he hecho lo mismo, todos los géneros, ¿no? Entonces, llega un momento en que decido dedicarme al jazz y pues entonces ahora sí dejo todo y me dedico a dar clases de jazz y a tocar jazz. Y entonces ya hicimos un grupo aquí local que se llamaba Seven Changes con músicos locales y extranjeros y grabamos el primer disco ahí y luego después de eso empezamos a tocar pues, en muchos lugares de la ciudad y fuera de la ciudad, del país también. Ahí ya me dedico al jazz y entonces termina la etapa de Seven Changes, nos hicimos varios discos y ya hago mi proyecto solo, que es Oscar Sensei y Psicodrama Jazz Band. Y hacemos el primer disco lo hicimos en Nueva York, contamos con la participación de grandes artistas como David Liebman, Ralph Alessi, Jack Wilkins, Tony Moreno, Le Matisen, ¿quién más? Chris Washburn, Dean Johnson, o sea, participó mucha gente muy importante, afortunadamente. De aquí de Monterrey estuvo Javier Garagarza, que es el baterista que tiene conmigo tocando muchos años, también Israel, hemos trabajado juntos unos años, pero Javier está en el disco, él grabó junto con Tony Moreno, otro baterista también de Nueva York, muy bueno. Entonces ya que hago el proyecto Psicodrama, regreso a Monterrey y empiezo ya a hacer pues giras internacionales y también nacionales con mi proyecto, que es de música original. Y lo que hice fue también armar varios grupos en varios lugares. Cuando voy a Sudamérica tengo un grupo armado ahí, en la Ciudad de México tengo otro, obviamente está el grupo de Monterrey, que es con el que más toco, en Nueva York tengo otro, y según donde voy a tocar, pues voy convocando a los músicos que estén más cerca. Eso es lo que hago hasta la fecha, y el Festival de Jazz, como decías, pues lo empezamos a hacer hace casi 5 años, pero yo tengo gestionándolo como 10 años. Donde yo iba con el gobierno y les decía, oye, vamos a hacer esto, y me daban con la puerta en la nariz, o me decían, bueno, siéntate ahí, y me dejaban todo el día, y vente mañana, y así estuve años, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Se puede, y lo empezamos a hacer, y afortunadamente hemos tenido bastante éxito con ese festival. Es que esta es una parte muy interesante de cualquier proyecto cultural en un país como México, ¿no? En un estado como Nuevo León. Yo creo que vale la pena que profundicemos en este tema, pero ¿qué les parece si antes vamos a un corte? ¿Qué tal amigos del Canal 53? Estamos de regreso en Convergente y continuamos hablando del jazz. Hoy
Ha sido un día pues donde nos han comentado parte de la historia de su vida, cómo empezaron, nos reímos un poco, pero también quisiéramos ya adentrarnos a lo que es el jazz en Monterrey. ¿Sí? ¿Cómo define usted el jazz en Monterrey? Pues creo que es un movimiento que está creciendo, que tiene un crecimiento superior al promedio nacional, incluso me atrevería a decir superior al promedio internacional. Wow. Estamos creciendo muy rápido y eso es porque hay una movida fuerte, hay muchos músicos que están trabajando desde hace muchos años en buscar espacios para tocar su música, que están creando música original, que están sabiendo llegarle al público y que el público ha respondido además. El público está buscando esas propuestas de música original o de bandas que tocan estándares, pero el público está buscando el jazz porque se ha dado cuenta, ese nicho de mercado, que el jazz les está ofreciendo algo que otros géneros no tienen, como esa sorpresa de la improvisación, como ese discurso más elaborado, como esa variedad de ritmos, de matices, de cambios, de estilos, también como ese estilo ecléctico donde puedes poner jazz en la música tropical, en el funk, en el rock, en el swing, y todo eso es jazz. Entonces la gente, el público que le gusta eso, está como hambriento en Monterrey, tanto el público local como el público que viene de fuera. Mayormente son gente joven, es lo que yo he notado, o sea, gente que son estudiantes de universidades o recién graduados, gente joven que trabaja, que están solteros o recién casados, están buscando este tipo de eventos y es el principal público que yo veo que tiene el jazz. Aunque en realidad, pues tú vas a un evento de jazz y ves todo tipo de público, pero mayormente es ese público joven. Yo creo que hablando de Monterrey, no debe ser casualidad este boom de los últimos años que cada vez nos centramos de más restaurantes, cafeterías, bares, incluso clubes pequeños donde se le da espacio al jazz. Es algo que al menos yo hace 10 años no encontraba en la ciudad y va creciendo en estos últimos años. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Israel? Bueno, pues es algo muy interesante porque de lo que tú estás comentando también, y quiero decir que el jazz está como salpicando hacia otras cosas, está como incomodando hasta en cierta parte a decir a la gente que tenía conocimiento del jazz, pero que no le gustaba, a decir, oye, ¿por qué tanto movimiento? O sea, ¿por qué, como tú dices, oye, tantos lugares que ya están abriendo sus puertas y que antes tenían un cierto concepto de decir, oye, pues ahora vamos a meter jazz? Y la gente que no le gusta eso, oye, ¿por qué toda la gente está yendo a ese lugar? A ver, voy a ir. Y va a ese lugar y wow, les encanta. Claro, el por qué era porque no lo has escuchado. Exacto. Y aparte, por las ciertas etiquetas, ¿no? Sí. De que esa música es para cierto lugar departamental o para cierta clase. O sea, no, o sea, el jazz en su historia nació en la calle, o sea, lugares como Nueva Orleans o Nueva York, es de lo normal ver a una persona tocando impresionante en la calle. El jazz puedes hacer algo muy, muy, muy prendido o como puedes hacer algo muy suave. Exacto. O sea, puedes estar intermedio, puedes jugar, puedes agregarle otros géneros musicales. O sea, yo creo que puedo, desde mi punto, y ustedes me corrigen si me equivoco, es como la base para muchos géneros musicales. Exacto, eso. Y aparte, sí, como repetí hace rato, si un género de jazz, subgénero de jazz, lo conozco, por ejemplo, el que todo el mundo conocemos, el smooth jazz, ¿sí? Que es muy suave, tranquilo y muy sutil. Bueno, se está cada día mejorando y de repente sale otra subcorriente, o sea, son muchas cosas. Entonces, cuando se trata de lugares, como tú dices, pues, ¿sabes qué? Cierto lugar, hay un lugar de jazz, nunca falta que la concurrencia que se está en ese lugar, otros lugares empiezan a decir, oye, pues aquí vamos a abrir también, y acá también, y luego empiezan a salir los grupos que la gente decía, oye, tú eres nuevo en este ámbito,
Y nada que ver, o sea, tiene un trabajo, como dice Oscar, un trabajo que viene ya de años, con discos, con canciones, con participaciones, o sea, hay demasiadas cosas. Por ejemplo, también hablando de eso, hay músicos que son de lo popular muy conocidos, que tienen su historia de jazz atrás, ¿sí? Pero están muy en lo pop. Entonces, digo, es que este tema te lleva de un lugar a otro. Estamos hablando de lugares y luego salimos con otro tema, porque ahorita el jazz en nuestra ciudad hay mucho talento, demasiado talento. Cada día bateristas, pianistas, y lo padre es que espacios dicen, oye, pues ven, pues, toca, y la gente va a escucharte y te escucha otro músico, oye, ven, toca conmigo. Oye, ¿quieres grabar? O no sé, es un sinfín de cosas. El festival en Monterrey, ¿cuándo va a iniciar? Vamos a hablar de eso en un ratico. No le cambies, esto es Convergente en el Canal 53. Seguimos con más en esto de Convergente. Estamos hablando de jazz, casualmente en uno de los lugares más emblemáticos de jazz en la ciudad, que es el French Fry, aquí en Barrio Antiguo. Y bueno, ya platicamos sobre todos estos establecimientos que surgen en la ciudad, donde se le da oportunidad al jazz de presentarse. Pero tú nos puedes platicar más, Oscar, sobre lo que puede llegar a ser convencer, por ejemplo, a entidades de gobierno de otorgar recursos para hacer eventos de jazz, festivales de jazz. ¿Cuál ha sido el reto? Pues no ha sido fácil, porque no solo en gobierno, como dices, sino también en la iniciativa privada. Cuando alguien es especialista en algún tema de la cultura, en este caso yo en el jazz, pero pasaría lo mismo con alguien en la danza o en la pintura, en el teatro, claro, o cualquier otra manifestación, pues llegas con gente que no tiene contacto con ello y le tienes que explicar como con manzanas cómo es el asunto, okay, ¿no? Además, los valores intangibles de la cultura, pues por su naturaleza intangible, son difíciles de que la gente los vea, los capte y los entienda. No es lo mismo que estás en una empresa y la razón de ser de la empresa es dar un servicio y obtener una utilidad, que cuando estás en el ámbito de la cultura, donde lo que buscamos es compartir formas de expresión que tienen un discurso elaborado, con una conciencia de un artista que se preocupa por desarrollarla y que hace una obra o una serie de obras y que las compartes con el público, y automáticamente el público tiene sus beneficios, o algunos de esos beneficios que el artista tuvo al expandir su conciencia y al hacer una introspección profunda. Es un estudio filosófico, artístico, científico, teológico, en muchos niveles, psicológico, sociológico, pero que se transmite a través de un lenguaje artístico. Por lo tanto, no todos lo pueden ver, ni siquiera el mensaje. Entonces, todavía tienes que explicarles el valor del mensaje. Entonces, no está fácil, pero afortunadamente, pues me he encontrado con gente que lo ha entendido, okay, y que ha apoyado el proyecto, en el caso del Festival de Jazz. Y sí tenemos también empresas que nos han apoyado recientemente, o bien otras instituciones, porque al principio pues solo era el gobierno del Estado a través de Conarte, pero luego se han ido sumando esta institución, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Música y a través del Centro Cultural Universitario, que también nos apoyan, y luego lugares como este, como French Fry, que también nos han apoyado en especie y económicamente para el festival. Y este lugar ya se identifica con el jazz, pues se han hecho bastantes eventos de jazz aquí, no solo los que teníamos con el festival. Entonces, ahora mi experiencia en otros, ayudando, colaborando o asistiendo a otros festivales en otros lugares, me doy cuenta que sí hay algunos que no tienen participación privada, pero hay otros que son todo un ejemplo, porque han logrado incluir a hoteleros, a restauranteros en masa, han logrado incluir marcas de coches, de perfumes, de ropa, etcétera, y con mucho éxito. Entonces, lo que nos queda aquí en Nuevo León es también aprender de ellos y seguir ese ejemplo para tener cada vez un festival más importante. Creo que lo hemos logrado, cada año hemos ido creciendo en la propuesta artística, pero pues ahora, como que también lo decías tú, Pancho, al principio,
que es un movimiento underground, pues salir de ahí y ahora sí mostrárselo al gran público para tener un crecimiento importante. ¿La fecha próxima del festival? Va a ser en 2018, en mayo, del 4 al 12. ¿Siempre lo vienes haciendo en mayo o han variado los meses? Ha variado. Primero fue en octubre, y después lo hemos hecho en mayo y abril, por ahí han dado siempre. Cada año ha sido distinto. Hay un Día Internacional del Jazz. Sí. Platícanos de ello. Por eso lo hemos querido hacer en mayo-abril, porque el Día Internacional del Jazz es el 30 de abril, pero en 2017 cerramos el festival ese día y fue muy complicado porque es Día del Niño en México. Y entonces no lo volveremos a hacer. Por favor. Sí. ¿Qué más iba a comentar? Entonces, cada evento, cada festival tiene un reto a hacer. ¿El reto de este cuál ha sido? El del 2017. El del 2017. ¿Y cuál es el reto venidero para el 2018? Bueno, en 2017 trajimos un artista muy importante, que es el más importante hasta la fecha en la historia del festival, que era Charlie Hunter. Él cerró el festival el día 30 de abril del 2017 precisamente, y tuvimos montones de problemas de logística por el día y el lugar. Okay. Entonces no lo volveremos a hacer en esos días, tendrá que ser después. Y el reto fue hacerlo con Charlie Hunter, que implica un crecimiento en la calidad artística, en los nombres, porque Sí, es un que nombre es el el line-up más de la famoso programación. el más famoso hasta el momento, y que representó también un incremento en el público. Este año se quedó mucha gente afuera que no pudo entrar en casi todos los conciertos. Entonces, pues logramos como esa meta. En 2018 sí queremos acercarlo a más gente, tenemos una meta más grande de asistencia y vamos a buscar recintos más grandes para que no se quede nadie afuera. Y también crecer en número de conciertos y en número de artistas famosos. Es el objetivo para 2018, pero todavía estamos en el camino, no sabemos qué tanto vamos a acercarnos a esa meta. Yo tengo algo muy importante que destacar del Festival de Jazz, pero se los voy a platicar al regresar del corte. Una vez más estamos de regreso en Convergente, hemos conversado del jazz, hemos conversado de la historia, de cómo empezaron, de cómo iniciaron y de lo que en futuro pueden tener. Y también hoy queremos pues hablar un poco de cuándo es la fecha, más del concepto, que nos informen y que podamos decirle a las personas, miren, esto es una realidad, conózcanlo, y yo personalmente quisiera que recomendaran ustedes un artista para que las personas puedan escuchar a este artista e involucrarse en el mundo del jazz y que puedan decir, mira, con este te vas a enamorar del jazz. ¿Soy yo? Israel, sí, adelante. ¿Y a quién recomiendo? Sí, uno solo. Híjole, Uno pues solo. mira, Para alguien nuevo, novato. es mexicano, Ok. es un súper mega baterista fuera de serie. Acaba de hacer la película de Birdman. Birdman, sí. Y premiado y todo. Mexicano, es nieto del señor López Tarso, ¿no? No sé. Antonio Sánchez, súper baterista. Ok. Antonio Sánchez, Y ya mexicano. saben. Anoten, Apóntenla, síganlo, Antonio mexicano. Sánchez, jazz. Así Búsquenlo ahí en YouTube, ¿verdad? Me Todo, imagino. todo. Ahí está. Ahí está, todo. Por aquí la recomendación. Bueno, yo les quiero también recomendar jazz mexicano. Yo admiro mucho una cantante que se llama Iraida Noriega, búsquenla, es de las principales voces de México, y pues bueno, ella se ha presentado en todo el país, ha estado en Monterrey varias veces y esperemos que pronto se pueda presentar en el Festival de Jazz de Nuevo León, pero por lo pronto estuvo en Aula Magna de aquí de la universidad en 2016 en un homenaje que se le hizo a su padre, que es Freddy Noriega. Entonces les recomiendo mucho a Iraida Noriega, gran cantante. Ahí está. Yo quiero destacar algo del Festival de Jazz antes de irnos, y es que es una gran labor, no tan solo en el sentido de los conciertos que funcionan más como entretenimiento o inspiración a la gente que asiste, sino que es un programa muy completo que dura aproximadamente una semana. Para los que están en casa, que nos están escuchando, todos los días por la mañana se tiene una masterclass con uno de los artistas invitados al festival. Después por la tarde están los conciertos y después por la noche están los famosos after, ¿no? Que suceden en algunos bares o clubes de jazz de la ciudad, como lo es aquí French Fried. Y también algo que quisiera destacar es que se hace una amalgama muy padre
de artistas internacionales, artistas nacionales y artistas locales, tocando todos al mismo tiempo. De alguna manera u otra, no pasa como muchos festivales en muchos lugares del mundo, que festival de jazz de este lugar y traen artistas internacionales, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, lo que me gusta es que, y creo que es algo que hay que celebrar, que hay una combinación muy equilibrada de toda esta escena. Entonces la gente tiene oportunidad de ver a los músicos locales, a lo hecho en México nacional, pero también a los grandes internacionales. Sí, siempre fue la idea del festival. Cuando yo hago la propuesta al gobierno del estado, les dije que la principal justificación para un festival de jazz aquí era que los artistas locales no tenemos foro. Yo en lo personal empecé a tocar más fuera de Monterrey y fuera de México, y luego vine a Monterrey a tocar más frecuentemente con mi proyecto. Pues de tocar aquí siempre he tocado, pero me refería con mi proyecto de jazz. Que nadie es profeta en su propia tierra. Sí, pues hay como dificultades porque te dicen, no, yo te conozco desde niño y quítate. Tú que mejor que venga el extranjero, de que me diga lo mismo que tú, pero lo voy a escuchar a él. Digo, y eso no pasa nomás en Monterrey, pues en todo el mundo. Pero bueno, a lo que voy es que les gustó en el gobierno del estado esa propuesta, donde la mayoría de la programación es de artistas locales. Y como ya lo dijo Israel hace rato, sí tenemos muchas propuestas de mucha calidad aquí en el estado. Y es para mí un gran orgullo ser parte de esa organización que muestra el talento local y que se lo muestra al mismo público local. La verdad es que ha tenido mucho éxito porque sí tenemos grandes conciertos donde la gente asiste y tenemos un artista internacional, un artista nacional, un artista local en 3 conciertos diferentes y el público no ve la diferencia. No sabe a veces de dónde son, nada más los ve en el mismo foro y ve que es una calidad muy buena en los 3 y se van muy satisfechos. La verdad creo que eso ha servido mucho tanto que ha sido benéfico para los artistas locales como para el público. También quiero destacar algo. Sí, claro. Hay lugares como otros festivales, voy a evitar marcas, pero... ¿En México? Sí. Ok. Que por ejemplo el trato hacia el extranjero es muy diferente al local. Se le da la preferencia así a la persona que... No, pero tú sabes que como lo dice el señor Oscar, es algo a nivel mundial. O sea, estoy seguro que tú como mexicano vas a cualquier otro país y la atención siempre va a ser por lo distinto, Ajá. por lo que no es común, es como que es porque estás aquí y hay much mexicanos. Claro, pero, es que por eso tratamos bonito a Pancho, porque es de afuera. Pero, por ejemplo, yo lo que quiero destacar es que Oscar está aquí y si no estuviera, lo diría. El trato que yo toqué el festival que pasó. Y en el otro también. Y en el otro también. Y en los Y en los próximos también. Pude tocar con unos brasileros. Deben saber. Y toqué con ellos y yo no sabía que iba a tocar. Okay. Me dijo, oye, ¿quieres tocar? Y yo, pues claro, ¿con quién? Yo pensé que era con él. Dice, no, ahí te van a hablar. Y luego después, el trato no solamente de Oscar, sino del equipo, fue el mismo nivel, igual. Claro. Y eso está padre. Eso está padre porque a pesar de ser amigos, o sea, él cuando está en su trabajo, o sea, él está en su trabajo y toma el papel. Y eso aparte también a mis compañeros, o sea, de que, oye, el trato que le das al invitado, al local es igual. Entonces, claro. eso está... Hay que ver el talento, no la nacionalidad. Exacto. Oye, pero cuando tocan con personas, por ejemplo, en este caso de Brasil, Sí. ellos no vienen como con otro ritmo, otro sabor, Sí. y eso ya te queda a ti, ¿verdad? Sí, porque tú tienes que estar a acoplarte a ellos. O sea, es de que llegar y... yo llegué con abierto y decía, a ver, ¿qué es lo que tú copas de mí? Ok. Yo ya tenía la música. Y empecé a tocar y me decía, no, esto no lo hagas, esto sí. Entonces para mí, a pesar de que fui a tocar, fue como tomar clases con ellos ahí. Y ahí fue de que, ok, entonces es por aquí, ya entendí. Era más fácil de lo que parecía. Hay que estudiar mucho. Exacto. Hay que seguir estudiando. Y fue una super experiencia, o sea, de que gente de otro lugar viene y te dice, bueno, esto tú lo estudias así, pero se hace así. Correcto. ¿Verdad? Bueno,
Hemos llegado al final del programa. Qué buena está pero esta conversación. no queremos despedirnos sin que antes nos digan en dónde podemos encontrar su música, sus proyectos, en dónde tocan. Oscar. Pues yo tengo una página oficial que es oscarjazz.mx, ahí pueden encontrar fotos, biografía, reseñas, mi música la pueden oír ahí, hay videos también de las grabaciones de los discos y de conciertos que he tenido. También en YouTube pueden poner Oscar Sensei. Mi Sensei es apodo, muchos creen que me apellido así, yo me apellido González. Y Sensei es Z-E-N-S-E-I. Aquí lo pueden buscar, Oscar Sensei, en YouTube, o en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo está ahí. Es igual y pues ahí tengo videos y audios y también escribo cosas raras. Porque pienso raro y si les gustan las cosas raras, pues ahí me siguen. Memes. También. Bueno, muchísimas Israel, gracias. ¿tú nos has dicho tus redes? Perdón. No, que- Dame para seguirte, mi Israel teléfono. Tobar. ¿Dónde está mi teléfono? Te voy a seguir de una vez. Israel Tobar con V, Instagram, Facebook, YouTube, el canal de YouTube Israel Tobar. ¿Qué más? Falta Twitter. No, ¿saben qué me gustaría que dijeran? ¿En dónde puede encontrar la gente que nos ve en casa jazz en Monterrey? Buena pregunta. Existe un grupo en Facebook que se llama Monterrey Jazz. Pueden unirse y ahí se publican la gran mayoría de los eventos que hay a nivel local, tanto en teatros, en parques, como en restaurantes, bares, etcétera. Entonces ahí es donde se concentra la mayor información. Los mismos artistas estamos ahí y publicamos nuestros eventos ahí. También la gente que pregunta, ahí se le responde. Yo creo que también no nos podemos despedir sin agradecer a French Fried, que es precisamente uno de los lugares que se ha vuelto icónico del jazz en la ciudad. Estamos en la calle Morelos del Barrio Antiguo, aquí de cajón todos los jueves hay jazz. Eventualmente hay algunos eventos los fines de semana, pero todos los jueves de cajón hay un grupo de jazz tocando en vivo. Así que así estaré yo el próximo jueves disfrutando de la música. Muchísimas gracias. Para mí ha sido una experiencia porque me gusta todo género musical, cualquier género musical a mí me atrapa y me llama la atención, y entrar y conversar un poco y entender un poco más cómo funciona todo es muy, muy bonito, que le llena a uno como persona. Así que yo les agradezco pues Gracias a ustedes. por alimentarnos un poco más con este tema del jazz y de lo que se está haciendo en Monterrey, que las personas los tienen allí cerca y que pueden venir a tomarlo. Entonces vengan aquí a French Fry el próximo jueves. ¿A qué horas? Desde las 10 de la noche. 10 de la noche, vengan, pasen un rato y conocen más y se enamoran más de este género musical. Muchísimas gracias, Israel. placer. Oscar, encantado de conocerte, y Lorraine, pues bueno, buenísima como siempre, inteligente la joven. Se cuida mucho. Esto fue Convergente aquí en el canal 53. Eso fue todo por hoy, amigos de Convergente. Esperamos que lo hayan disfrutado. Pancho, ahora te van a dar ganas de escuchar jazz. Que sí, que el próximo jueves estaré aquí en French Fry escuchando jazz del bueno, el que hacen aquí en Monterrey. Así que Muy bien. ¿tú vienes? Claro que voy a venir. Ahí está. Ustedes, nos vemos próximamente. Claro, pero yo no me quiero despedir antes Pasa. sin agradecer, Cuéntamelo todo. sin agradecer a Susi Estilistas por dejarme de Ey. esta manera. Muy bien, oye, quedaste muy bien. Si ustedes quieren, señoritas, quedar tan elegantes como esta dama, pues bueno, ya saben que Susi es la chica. Es la chica. Se cuidan mucho todos ustedes. Un abrazo bien grande, Pancho, DJ. y Lorraine.